Él miraba por la ventana las verdes colinas onduladas y el oscuro bosque iluminado por el sol matinal. Era una bella y agradable mañana. Había nubes magníficas más allá del bosque, nubes blancas con perfiles ondulantes. No es extraño que los antiguos dijeran que los dioses tenían su morada entre las nubes y las montañas. Por todas partes se veían esas nubes enormes contra un cielo azul deslumbrante. Él tenía un solo pensamiento. Solo estaba contemplando la belleza del mundo, ni siquiera había pensamiento. Debe de haber estado junto a esa ventana por un tiempo, y entonces ocurrió algo. Ocurrió inesperadamente, sin invitación. Uno no puede invitar ni desear tales cosas. Sea consciente o inconscientemente, todo aparece replegarse y dejar espacio solamente a aquello, lo innominable, lo que no puede encontrarse en ningún templo, en ninguna iglesia o mezquita, ni en la página impresa de ningún libro. Uno no lo encontrará en parte alguna, y cualquier cosa que pueda encontrar no será aquello. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Lo innominable, lo que no puede encontrarse en ningún templo, mezquita, iglesia, en ninguna religión. Y si uno encontrara algo en alguna parte, no sería aquello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esos estados internos, pocos, muy pocos, lo han vivido, lo viven o lo llegan a vivir, pero sabemos que existen porque gente con un estado elevado de conciencia, como Jiddu Krishnamurti, han estado, valga la redundancia, en ese estado innominable. Esto que he leído al comienzo del programa pertenece a un libro que a mí me acompaña hace algunos años y que leo y releo y vuelvo a leer. Y nunca me canso de leer las descripciones extraordinarias y bellísimas que Jiddu Krishnamurti hizo en los últimos días de su vida en este plano físico, en un diario, el diario último de Krishnamurti. Al final, él lo dictaba y un acompañante lo escribía. Descripciones extraordinarias de la naturaleza, de los animales y de lo que él vivió. Hasta tal punto, él estaba ya en otro lugar, que habla de él mismo como el otro. Si os habéis fijado, al comienzo de mi lectura, dice: él miraba por la ventana las verdes colinas onduladas y el oscuro bosque. Todo el tiempo, en este diario de Krishnamurti, cuando habla de sí mismo, está hablando de él. Es decir, él ya no está identificado con su ego. Él ya no está identificado con él mismo. Y le es mucho más fácil transcribir lo que está sintiendo haciéndolo de otra persona. Este es un invento, esto es una fórmula que yo he imitado en algunas cosas que he escrito cuando he estado atravesando momentos difíciles, hablando de mí como ella, como la otra. Y es interesante, ¿no? Porque hay una cierta claridad en esa distancia que uno toma consigo mismo. Lo que hace que muchas veces los demás puedan ver en nosotros cosas que nosotros no podemos ver, aunque nos lo digan. Porque estamos tan inmiscuidos, estamos tan dentro,
que no podemos mirarnos. Sería como intentar leer un libro si lo tenemos sobre la punta de la nariz. Imposible, hay que alejarlo, hay que ponerlo a una cierta distancia para poder administrar, integrar lo que tiene dentro este libro. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos lo que nos gustaría fuera un programa innominable, pero es imposible. Es absolutamente imposible, porque no está en los libros, porque no está en las religiones, ni siquiera en los maestros si los hubiera. Está en algún lugar en el interior de cada uno, que bendito aquel que haya podido llegar a tocarlo con la yema de los dedos. Pero por lo menos intentamos acercarnos, tener la mínima conciencia de que, quién sabe, de pronto en un instante podemos tocar aquello, sobre todo sufrir menos, ser un poco más felices y hacer la paz con el resto de las personas y seres vivos que nos rodean. Este programa se llama La Voz de la Noche. Es un programa de autoayuda y de espiritualidad, de democracia espiritual. Hola querida Mariló, quisiera compartir esto con vos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Quiero ser feliz, animarme y dejar el miedo de lado. Ese miedo que me tiene encerrada hace tantos años. Miedo a ser desaprobada por los demás. Sé que para otros es fácil, pero para mí toda la vida fue difícil. Creí que no intentaba salir porque me sentía demasiado importante para exponerme. Pero la verdad es que me siento chiquita y débil, y cualquier rechazo me destruye. Es increíble que siempre discriminé a los chicos más jóvenes que yo, y paradójicamente descubro que a mis 31 años me falta muchísimo por aprender. De hecho, no sé prácticamente nada de lo que es la vida y de lo que a la vida se refiere. Lo que es aún más terrible, la mayor parte de lo aprendido debo desaprenderlo, porque no es el camino. ¡Qué desafío! ¡Qué trabajo arduo debo realizar día tras día para recordarme que valgo tanto como los demás y que si no me llego más lejos es porque el miedo me tuvo siempre tras las rejas. Miedo, 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 miedo a hablar, a que me escuchen, a que me vean, miedo a dormir por las noches, porque en el sueño me quedo sola, miedo a mover mi cuerpo y ser observada, a cambiar, a reír, a todo. Sigo siendo en mi interior un bebé recién nacido, porque siempre me sentí segura en la tristeza, en el no hacer nada para no perder nada, en lo negativo para no arriesgarme a la esperanza. Cuando tomé la decisión de separarme, creí que toda esa valentía que había logrado reunir era digna de admiración. Sin embargo,
Con el tiempo me di cuenta de que mi valentía fue un puente al vacío. Sí, al vacío. Porque desde ese día me crucifiqué y colgué de mi cuello la letra escarlata para que todos supieran, sobre todo yo, que fracasé. No me di ninguna otra oportunidad. Soy la fracasada, me dije. Les anuncié a los demás. De ahí en más, me dediqué a desfilar en cuanta relación suicida se me cruzó. Hombres mentirosos, comprometidos, incapaces de amar. En síntesis, todo lo que me servía para asegurarme de no tener otra oportunidad. Llegué a sentirme orgullosa de ello, por ser tan inteligente como para no enamorarme y salir ilesa de todo. Qué manera la mía de ocultar el miedo a perder otra vez. Y es cierto, lo logré. No volví a enamorarme en estos 5 años, pero tampoco gané. Estoy sola y no puedo compartir mi vida con nadie. No puedo decir que no disfruto de mi soledad, porque vengo aprendiendo hace un tiempo a disfrutar de mi sola compañía. Pero extraño importarle a alguien y que alguien me importe a mí. A veces entro en pánico. Los fines de semana, cuando mi hijo se va, lo amo profundamente y él es una parte de mí, entro en pánico. Pero debo confesar que soy egoísta y en ocasiones lleno con él mis espacios vacíos. ¿Cuánto podemos engañarnos, verdad? Solo quería mandarte una reflexión y un beso para vos. Miedo, miedo, miedo. Esta es la carta de una oyente, de la que no voy a dar el nombre, tampoco me ha dicho que no lo pudiera dar, pero por si acaso, como no se lo he preguntado, no voy a dar el nombre, que me mandó por correo electrónico a lavozdelanoche@crecimientopersonal.com. Miedo, miedo, miedo. Y nos dicen que el miedo se aprende. La felicidad no tiene lo contrapuesto, aunque nunca se pierde. Puede estar oscurecida, pero nunca se va, porque tú eres la felicidad. La felicidad es tu esencia, tu estado natural. Y por ello, cuando algo se interpone, la oscurece, sufres por miedo a perderla. Fijaros qué interesante que esta oyente decía en algún lugar de su carta que no deseaba querer o amar para no tener que perder nada. A mí me ha resultado muy familiar esa expresión. Te sientes mal porque ansías aquello que eres. Es el apego a las cosas que crees que te proporcionan la felicidad. Y justamente aquello es lo que te hace sufrir. Hemos de procurar no apegarnos a ninguna cosa ni persona, ni siquiera a tu madre, porque el apego es miedo, y el miedo es un impedimento para amar. El responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego, y no el conflicto, es lo que te hace sufrir. Repito, aunque el otro haya provocado el conflicto, es el apego y no el conflicto el que te hace sufrir. Es el miedo a la imagen que el otro haya podido hacer de ti. Miedo a perder su amor. Miedo a tener que reconocer que es una imagen
la que dices amar. Y miedo a que la imagen de ti, la que tú sueñas que Él tenga de ti, se rompa. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja. Y el miedo no es algo innato, sino aprendido. El miedo lo provoca la no existente. Repito, el miedo lo provoca la no existente. Tienes miedo porque te sientes amenazada, porque algo se ha restringido en tu memoria. Todo hecho que has vivido con angustia por unas ideas que te metieron, que he registrado dentro de ti y sale como alarma en cada situación que te lo recuerde. No es la nueva situación la que te llena de inseguridad, sino el recuerdo de otras situaciones que te llenaron de inseguridad y que has vivido anteriormente con una angustia que no has sabido resolver. Si despiertas a esto y puedes observarlo claramente, llegando al origen incluso, el miedo se volverá a producir porque eliminarás el recuerdo, pero no estarás apegado a ese recuerdo. Con la religión nos han metido mucho miedo. No tengas miedo, dijo muchas veces Jesús en el Evangelio. Creo que todo el Evangelio está bastante lleno de estas advertencias. No temáis, no os preocupéis, no os aflijáis. Pero nosotros hemos hecho una religión llena de tabúes y temores, llena de ideas falsas y de falsos ídolos. Decía nuestra oyente, miedo, 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 miedo a hablar, a que me escuchen, a que me vean, miedo a dormir por las noches, porque en el sueño me quedo sola, miedo a mover mi cuerpo y ser observada, a cambiar, a reír, a todo. Sigo siendo en mi interior un bebé recién nacido, porque siempre me sentí segura en la tristeza, en el no hacer nada para no perder nada, en lo negativo para no arriesgarme a la esperanza. Esta es la frase a la que yo me refería, que me resuena muchísimo, porque siempre me sentí segura en la tristeza, en el no hacer nada para no perder nada. Es aquello de estar feliz o ser feliz y decir en cualquier momento me va a caer un tiesto o una teja en la cabeza y me va a pasar algo. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a casa antes del anochecer. Se quedaba a jugar por ahí, por el barrio. Así que para asustarle le dijo que había unos espíritus que salían al camino tan pronto como se ponía el sol. Desde aquel momento podéis imaginaros que el niño ya no volvió a retrasarse. Pero cuando creció tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había manera alguna de que saliera de noche. Entonces a su madre se le ocurrió una idea. Le dio una medalla y le convenció de que mientras la llevara consigo, los espíritus no se atreverían a atacarle. Seguro que muchos de vosotros, muchas de vosotras en este momento, pensaréis qué buena idea y qué buen antídoto, qué buena solución buscó la madre. Porque el muchacho salió a la oscuridad bien asido, bien agarrado a su medalla. Y su madre había conseguido que además del miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, ahora tuviera uno más, y es que tuviera miedo a perder la medalla. La buena religión te enseña a liberarte de los fantasmas y la mala a liberarte de las medallas. Así que no metamos a Dios entre los fantasmas.
Porque lo contrario al amor no es el odio. Fíjate lo que son las cosas. Lo contrario al amor es el miedo. El miedo es separación. Y el amor es unión, que en realidad es lo único que existe. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. Es tremendo sentir miedo. Es tremendo. Es lo más horrible. Es lo más horrible que nos puede pasar. El miedo, ese miedo que te agarra las entrañas. Ese despertar, abrir los ojos y sentir miedo. Tener miedo de salir de la cama. Tener miedo de ponerte en pie y andar por la vida. ¿Y qué hago conmigo? ¿Y qué hago conmigo? ¿Y a dónde voy? Y está dentro. Y notas cómo estás tragando sin que sea un movimiento tuyo. Y respiras y tienes miedo. Y te sientas y tienes miedo. Y rezas y tienes miedo. Y dices, bueno, ¿y para qué voy a rezar? Dios tiene tanta gente de la que ocuparse. Hay tantas injusticias, injurias. Hay tantas violaciones de los derechos humanos. Hay tanta gente que se muere de hambre. Hay tanta desigualdad, tanta desidia, tanta pobreza, tanta hambruna. Hay tanta mentira. ¿Por qué se va a ocupar de mí? ¿Por qué me va a agarrar en brazos? ¿Por qué va a acariciarme? ¿Por qué va a susurrarme al oído? Yo estoy contigo. Teniendo tantos hijos. Pues debería hacerlo. Y si no lo hace, es un mal padre. Es una mala madre. Así que vamos a creer que Dios, en la forma que lo concibamos, es un buen padre y una excelente madre. Así que nos tiene que ayudar. Nos tiene que acoger. Nos tiene que apoyar. Debe hacerlo, es su deber, es su obligación.
No hay que rogarle ni mendigarle. Es su obligación como padre y como madre. Amar a sus hijos, protegerlos y enseñarlos. Y contarnos en voz alta, como esa expresión que yo contaba al principio de Krishnamurti, que él en su diario escribía en segunda persona, ya como una total desidentificación de sí mismo. También cuando llamamos y cuando hablamos y cuando contamos, estamos sacando y poniendo fuera. Es muchas veces que hablando con el otro de pronto te das cuenta de algo, ¿sí? Y dices, y mira, y mientras te lo estoy contando me estoy dando cuenta que... Por eso es muy importante el diálogo y la comunicación. Y yo creo, puedo estar equivocada, pero yo tengo la sensación que el miedo principal, primigenio, el origen de todos los miedos, es nuestra sensación y sentimiento de estar separados, de no estar unidos, de sentirte que no eres importante para los demás o que no te quieren. Fíjate cuando de pronto te sientes unido a una persona por unos instantes o por un momento, como que se mitiga mucho todo, ¿no? Hasta la muerte, hasta el camino hacia la muerte, que no es más que un proceso en el que uno tiene que desidentificarse de su cuerpo físico y vuelve a separarse, y ahí nos entran los pánicos, ¿verdad? Así que la cosa está en sentirnos, respirar en sentirnos unidos y unidas a los demás y a las demás. Si lo haces con el otro se va a sentir mejor. Y por la ley de la naturaleza, a ti te va a llegar esa onda. Lo que haces, te haces. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. ¿En qué mundo te gustaría vivir? Uno rico donde puedas ver osos hormigueros, pandas, elefantes, yaguaretés, nutrias marinas y águilas en sus paisajes naturales. O uno pobre donde solo quedan sus recuerdos. Creemos que a todos nos gustaría tener la posibilidad de visitar el Parque Nacional Los Glaciares, para poder ver un huemul o abrir la ventana de nuestras casas y seguir escuchando el canto del zorzal. Con una afirmación que vamos a trabajar a lo largo de toda esta semana, que desde el punto de vista de La Voz de la Noche comienza hoy sábado, día 16 de agosto, con una casi primavera argentina y con un tremendo verano en Europa. Lo digo porque hay muchísimos oyentes que nos escuchan a través de Internet y doy fe de ello porque hemos tenido problemas con la emisión de Internet del programa estas últimas semanas y no os podéis imaginar la cantidad de correos que he recibido y que he tenido que responder con disculpas porque estas personas no podían escuchar el programa desde Europa o desde incluso América, otros países de América que se escucha a través de Internet, pero ya se resolvió todo.
en esa www.continental.com.ar. Decía yo que tenemos una afirmación que nace en el programa de esta noche. Yo me ocupo de mí, tú te ocupas de ti, o tú te ocupas de ti y yo me ocupo de mí. Esa es la afirmación de esta semana. Tú te ocupas de ti, yo me ocupo de mí. ...49994000... Carmen, buenas noches. Buenas noches, Mariló. Discúlpeme que la he tenido esperando en el teléfono un buen rato. No tienes que por qué pedirme disculpas porque soy yo la que tenía muchas ganas de hablar contigo. Hoy lo que leí, lo que tú has leído, me ha venido muy bien en cierta parte. Lo que sí le puedo decir a la carta esa que leíste al principio, que esa chica de 31 años, yo tuve algo muy parecido. Tengo 76 ahora. Y la vida y el tiempo te hace que puedas mejorar un poco esos estados de ánimo. Lástima que a mí, a último momento, me ha pasado una cosa que me ha hecho trastrabillar. Pero te cuento, yo tuve ataques de pánico y de miedo, el primero a los 6 años. Soy única hija y mi madre era adoración que tenía conmigo. Y un día, un atardecer, que por mucho tiempo yo vivía en una casa quinta con olor a jazmines, me quedó que al atardecer, cuando las flores soltaban su fragancia, yo me empecé a sentir que me moría. Y entonces le dije, mamá, me muero. Y mamá, pero el susto que se dio, no sabía qué hacer. Agarró el auto, me llevaron al médico. No me encontraron nada. Dijeron que en esa época, dijeron que era debilidad. Yo era muy mimosa, muy, mamá me protegía, me súper protegía. Y muy sensible. Tal es así que yo, mi carrera, al final, elegí el arte, por supuesto. Y los artistas somos un poco locos, ¿no? Ese miedo no me abandonó nunca y me pasó lo que esta señora. Me separé y quedé sola. Bueno, no, quedé sola antes porque a los 18 años mi madre se agarra un cáncer de colon y 3 años duró y a los 18 años míos murió ella. Ella tenía 46. Eso fue la debacle para mí. Terrible, terrible. Entonces ya empecé también a pensar que yo podía tener eso. Y por ahí lo pienso ahora también. Mi padre era un investigador, un científico que tenía mucho trabajo, no podía estar mucho conmigo, yo estaba con mis tías que venían a verme, las mucamas, me tuve que hacer cargo de la casa, yo no sabía hacer nada. Sí, tocaba el piano, la guitarra, el arpa paraguaya y bailaba clásico. Me encantaba la música. Y estaba de novio con un cadete de la escuela naval. Él me apoyó, me acompañó mucho en esos momentos en los que yo la tenía que cuidar a mamá y limpiarle las heridas. Bueno, eso es una cosa espantosa. Y darle las inyecciones. Y mi madre era una santa, me pedía perdón. Perdóname, hijita, que te tenga que poner en esta situación a vos. No, mamá. Yo para eso sí no tengo miedo. Tal vez así que después seguí, hice un curso de instrumentadora. No me asusta la sangre, me propongo, cuando algo pasa algo en la calle, que cae alguien o qué, yo acudo enseguida y me defiendo. Bueno, ese cadete, me casé con él a los 20 años. Y estuve casada con él 20 años. 10 años bien. A los 6 años tuve una hija, que es mi alegría ahora. Y ella se casó, estaba bien casada, pero también sufre del miedo.
¿Y qué tipo de miedo es ese? Bueno, por ejemplo, Carmen? mañana se va ella, el marido, que es un encanto el marido, Dios en eso me ha oído, y mis nietos, que tiene 22 años uno, el mayor, y 21 la mujer. Estudiantes excelentes. Él en la Universidad de IPA, no sé si la has oído nombrar, que es la universidad más perfecta que tiene la Argentina, ya está en 4º año, se recibe el año que viene. Ella va a la UCA y estudia administración de empresas. Son muy cariñosos conmigo, pero mi hija no. ¿Su hija no es cariñosa con usted, No, Carmen? al contrario, me agrede constantemente. ¿Y por qué es esto? Y no sé. ¿Desde siempre? Desde que se casó. ¿Desde que se casó? Se casó hace 23 años. ¿Y pasó algo cuando se casó? Nada, yo le di... El padre se fue cuando tenía... Es decir, yo lo eché porque el piso que habíamos comprado en esa época lo compró mi papá. Papá vivía conmigo, con nosotros, ¿no? Papá era el que mantenía la casa, y mi marido dejó la marina y bueno, y se dedicó a negocios que no le redituaban nada, y yo le fui perdiendo la admiración. Después tuve muchos amores, pero yo si no miraba a esa persona no la podía querer. Y estábamos con su hija, que se casa y empieza a tener una mala relación con usted. Sí. Ahora, ¿Y no le encuentra usted explicación a esto? Yo me hice tratar, ella también, estamos las dos todavía en tratamiento. Hay acá una cosa, Dios me donó de unos dones que son muy lindos para la mujer, pero a mí no me hicieron bien. Yo fui una mujer muy bonita, muy seductora, muy atractiva y muy buena cantante con la guitarra, que seduce mucho la guitarra. ¿Pero? Y ella no le salió ninguna cosa de esas. ¿Pero eso tiene algo que ver con que se lleve mal con usted? Sí. ¿Usted cree que es por ahí? Me lo han dicho los profesionales. ¿Qué profesionales? Los psiquiatras que yo me atiendo, que me he atendido. ¿Sería una especie de envidia? Sí, total. Ya. Total. Y no es conmigo solo, ¿eh? Yo lo he observado mucho. Yo tengo mucha intuición. He sido muy lectora y tengo así como un don no de adivinar las cosas, pero de darme cuenta lo que le pasa a la otra persona. Por eso yo he ayudado y ayudo a mucha gente que me viene a hablar, porque dice que les hago mucho bien, porque las comprendo, nada más que porque las comprendo. Con mi hija sufro horrores. Bueno, siempre busqué amores como esa señora, que no servían para nada. Bueno, tampoco tenía nada que perder, ¿no? Y algo tenía que hacer. Y como era muy bonita y tenía mucho atractivo, no me faltaban. Carmen, me queda un minuto, porque tenemos el Ángel a punto de aterrizar. No, es que yo ahora tengo 76. Y fíjate vos... ¿Y sigue con novios? No, ahora no, con novios no. Me casé a los 70. Anda. Me casé, está bien, no represento la edad que tengo, porque mis ojos parece que han sido, pero terribles, y los sigo teniendo. Y ahora no estoy. Hace 6 meses que murió mi marido, sí. Mi último marido, bueno, tuve 2 nomás, que los conocíamos desde chicos, y también es marino, fue marino. Y nos encontramos hace 6 años de casualidad en el Hospital Naval, y él me dice, ay, pero qué ¿cómo estás? Bueno, le digo, más o menos, porque me tienen que hacer una pequeña cirugía. ¿Cuándo? El día 6, le digo yo, de noviembre. Y él me cuenta que está viudo. Carmen, la voy a tener que dejar así, en plena viudez. Bueno, pero lo peor del caso que me duró 6 años el matrimonio. Acaba de fallecer hace 6 meses. Bueno. Y ahí he quedado otra vez sola, y la soledad me aterra.
Ahora he tenido miedo, siempre miedo, siempre miedo. Y mi hija ahora mañana se va a Estados Unidos y desde que tiene el pasaje se van todos, ¿eh? Está desesperada. Nada, usted no está sola. Estamos nosotros aquí, por ejemplo. Sí. Así que no está sola. No crea en la soledad. No, me da miedo el avión porque... Que no pasa nada, mujer. Y se lo he pasado a ella. No hay medio de transporte más seguro que el avión. Sí. Se lo digo yo que me paso la vida en un avión. Llámame otra vez, Carmen. Mariló. Mariló. Gracias, Carmen. No, gracias a vos. Un beso. Nuestro ángel viene en avión y no le pasa nada. Nunca le pasa nada. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Gracias, enfermera. Gracias por estar ahí. Tú que eres enfermera, bendita seas. Verdaderos ángeles en la tierra con vocación de ayuda y servicio. Aunque el hospital sea pobre y los medios escasos, ellas lo compensan muchas veces con más trabajo, tiempo y entrega. Por favor, atiende a los enfermos que te llaman y confían en ti, como si fuesen tus hijos y tus hermanos. Eres sus manos, sus pies y su corazón durante su enfermedad, ya sea corta o larga. Solo viven a través de ti, su ventana al mundo eres tú. Tu misión es tan grande y sublime como difícil y sufrida. Nunca suficientemente agradecida ni tenida en cuenta. Pero cuánto se notaría vuestra falta si no estuvierais. Nunca podrán saber algunos enfermos lo mal que te sientes cuando no consigues darles toda la ayuda que necesitan. Tu única pretensión es la mejoría y curación rápida de todos, para volver a la vida lo antes posible, a ese gran juego sagrado que tú también conoces y al que sirves con amor y dedicación. Pero no siempre está a tu alcance conseguirlo. Por favor, nunca te irrites, ten paciencia. Eres la cuerda donde agarrarse, no les prives de tu soporte, aunque sean desagradecidos e inconscientes. Los enfermos son siempre exigentes, porque sienten más necesidad de amor que las personas sanas. Si todos tuviéramos todo el amor que necesitamos, nunca nos enfermaríamos. Tú les adelantarás la mejoría más que cualquier otra medicina. Estás hecha de material humano, que con amor se convierte en material sagrado, elixir vital, luz. Todo lo demás es de plástico. Las medicinas no ahuecan la almohada, ni tocan la frente, ni siquiera sonríen, ni cogen de la mano, aunque sea con el pretexto de tomar el pulso. Todos los marinos saben el valor y la importancia de un buen faro que en la oscuridad de la tormenta les enseña el camino de vuelta a casa. Pero comprenderás que en momentos de miedo, desvalidos, no tengan la calma ni la atención necesaria para la reflexión y el agradecimiento. Por eso, en este momento de calma, de todo corazón y a todas las enfermeras, gracias por estar ahí. Mi mamá se encontró una cartera de una piel de animal, le dice al señor, Señor, ¿está hecha de piel de cocodrilo? Y le dice el señor, sí, y entonces no la compra. ¿Vos le sacarías a la piel a un amigo? Qué monada,
¿Tú le sacarías la piel a un amigo? Pues no, claro que no. Por eso no compramos nada que tenga piel de cocodrilo ni de foca. Procuramos no utilizar nada que tenga productos de las ballenas, los delfines. Nos tienen contentos los chinos, contentos nos tienen. Bueno, Gladys Améndola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Empezamos nuestros minutos, tercer sábado del mes, dedicados a Antonio Blay. Y hoy Gladys me pidió que lo hiciéramos distinto y me pareció una idea estupenda porque de alguna forma ella es la copiloto de este espacio y sus apreciaciones sobre él enriquecen. Por eso me gusta hacer muchas veces lo que ella nos pide. Y hoy nos decía, mira, ¿por qué no hoy dejamos tranquilo a Blay? No lo escuchamos, no tranquilo, no lo escuchamos. Y lo hacemos de otra manera, ¿no? Me parece que si estás de acuerdo, estaría muy bueno que esta vez Blay nos diga a través tuyo. Es decir, que yo lea extractos de comentarios. Aquí tenemos textos de Blay. Y esta vez no en cassette, sino en vivo, Blay, a través tuyo. Bien. Hablando. ¿Y el tema de hoy cuál va a ser, Gladys? No sé si te parece, a mí me parece insistir un poco sobre de qué se trata el curso. Y nada mejor que nos diga Blay qué es lo que se propone él y qué es lo que no se propone respecto de los alumnos que están escuchando las charlas de él, ¿no? Que sería muy interesante. Fueron charlas para los oyentes que se incorporan hoy a La Voz de la Noche, gente nueva que de pronto sintoniza la radio y dice, pero bueno, ¿esto? ¿De qué está hablando esta gente? Este es un programa de crecimiento personal donde hay espacio para todo y todos. No es exactamente un cajón desastre, pero puede asemejarse a. Y entre las secciones que tenemos en este programa tenemos una dedicada a un teólogo, psicólogo, espiritualista, transpersonal, que en su momento traspasaba la frontera de lo normal y cotidiano, que se llama Antonio Blay, que se llama Antonio Blay. Porque ya Gladys tantas veces me ha cortado las alas cuando he dicho se llamaba, que ya se llama Antonio Blay. Antonio Blay dio un curso de autorrealización en Sant Cugat, en Barcelona, allí por los años 80 y pico. Y gente que participó en este curso lo grabó a golpe de cassette. No había aparatos digitales ni todo lo que utilizamos ahora. No era lo que más le gustaba a Antonio Blay que le grabaran ni mostrarse como maestro, pero permitió aquellas grabaciones que se han ido regrabando y regrabando y regrabando, 20 años han pasado, y que hasta el día de hoy se siguen regrabando. Y por fin sus enseñanzas se están divulgando de un modo natural y con más tranquilidad, porque él era cerrado para este tipo de cosas, y sus hijas, que yo las conozco, han estado cerradas todo el tiempo a que se difunda el trabajo del padre. Yo he tenido muchas conversaciones con una de sus hijas en concreto, porque a mí me parece que es un material fantástico y que tiene que difundirse, que tiene que exponerse. ¿Y qué respuesta te daban ellos? No, su hija siempre me decía que a su padre no le gustaba ni que le grabaran, ni salir en los medios de comunicación, no le gustaba difundir su trabajo. Pero es que su trabajo es un trabajo que ha enriquecido y que ha ayudado a miles de personas. Por lo tanto, en este caso, los deseos de su padre, para mí, me parece que puede postergarse a la necesidad de las personas que lo escuchan. De acuerdo, pero si recordás, hace un tiempo, también a través del espacio con Blay, hablábamos sobre esto y vos me decías exactamente esto que me estás diciendo ahora y me gustaría repetirte lo que en ese momento te dije. Y es que yo tampoco sé exactamente por qué, pero
no comprendo por ahora por qué es. Pero sí me remito, por ejemplo, recuerdo a un Lao Tse, donde no quiso absolutamente nada de todo lo que él veía, la vida que veía. Él no proponía tampoco nada, no decía el mundo es así y hay que vivir así. Él solamente decía, veo esto y actúo en consecuencia con esto. Nada más. Esto es lo que él mostraba. Bueno, hoy se llama Tao Te Ching. ¿Por qué estamos leyendo el Tao Te Ching? La sabiduría ahí puesta en palabras, en letras. Porque él andando, saliendo de la frontera, se encuentra con un guardia de frontera, llevaba unos papeles y se los entregó al guardia, que los recopiló, los guardó, los atesoró. Y así los grandes maestros, más o menos, les pasa lo mismo. Krishnamurti fue un poco así. Krishnamurti Por un día eso, dijo, yo aquí me bajo. Por eso. Entonces, fíjate vos que Krishnamurti habla de, tenemos charlas, yo no estoy enseñando nada, incluso respecto de la meditación, que tanta gente habla y dice, hace meditación, y él decía, no hacemos meditación si decimos, no es meditación si decimos hacemos, simplemente hablemos de la meditación, investiguemos, indaguemos juntos, como si fuera la primera vez para él hacer esto, y entonces ya podemos decir que estamos en meditación, ¿no? Es decir, no le daba trascendencia, no le daba importancia más que en el momento que las decía. No quería fundar ninguna institución, por eso Blay, no digo que duda, pero tiene su reparo frente a cuestiones, a veces ideologías, que después empiezan a institucionalizar, ¿no es cierto? Y toda la parafernaria que significa esto, y a esto se alejan los maestros. Ellos dicen, viven en el momento, y sucederá que en ese momento escucharán los que tengan oídos para oír, que escuchen. Vamos a ver. Otro maestro. Empezamos. Dice Antonio Blay, yo lo voy a leer, ¿vale? Estaría buenísimo. Esta noche mi voz con las palabras de Antonio Blay. El mejor modo de entender el curso es no referirnos a la idea que se pueda tener de él, sea porque se ha leído, estudiado psicología, filosofía u otras disciplinas. Mi exposición puede recordar algún sistema de pensamiento. Sin embargo, es una expresión directa de experiencia que está totalmente ordenada. No a ser aceptada ni a ser creída, sino a ser mirada para ver si despierta un asentimiento en cada uno de nosotros. Esto es muy de Blay. Lo que se explica ha de conducir a experiencia, ha de ser experimentado. No se trata de aceptarlo o rechazarlo a priori. Lo importante es que se vea suficientemente claro para tomarlo como base de trabajo. Entonces será el propio trabajo y la propia experiencia inherente al trabajo lo que nos ha de ir conduciendo a la evidencia. En mi modo de exposición no pretendo convencer a nadie, ni siquiera pretendo demostrar nada. Simplemente trato de mostrar. Vamos a ver, repito. En mi modo de expresión no pretendo convencer a nadie, ni siquiera pretendo demostrar, en una misma palabra, demostrar, unido, nada. Simplemente trato de, por separado, mostrar. Es importante entender lo que se muestra para comprender el porqué de un trabajo, de una actitud o de una gimnasia interior determinada. Para ello es fundamental tratar de entender. El curso pretende ser una introducción a un trabajo de base para la autorrealización, y lo básico es que se entienda bien un enfoque y un trabajo práctico. Te cedo la palabra, Gladys. Es una explicación que Blay da sobre su propio trabajo. Claro. Que es muy de Blay. Yo no quiero convenceros de nada. Él siempre dice, cada uno tiene que sacar su propia experiencia y a partir de ahí su propio curso. Fíjate, Mariló, que lo que me entusiasmó fue este preámbulo de Blay antes del curso. Y este preámbulo me anunciaba que, bueno, por fin no me iban a hablar de una ideología, no me iban a hablar de pensamientos, no había la intelectualidad puesta delante de la mesa o delante del maestro,
sino que me iba a hablar de experiencia, que pase por mí el sentir de lo que me parece. Y esto es lo que explica Blay constantemente. Yo sugiero a las personas que hablaban del miedo, donde estamos todos incluidos, ¿no es cierto?, en el miedo y no saber qué hacer con él, porque en el curso, hablando de esto de ejercitar, de vivir por experiencia, porque después, si seguís hablando, va a hablar de que justamente el curso que propone es saber quiénes somos, y justamente los miedos y todo lo demás que viene de las creencias, de las ideologías, porque eso es un miedo, una idea de algo, sobre algo, se empiezan a aflojar cuando uno empieza a interiorizarse, a descubrir quién es. Y una de las 3 cualidades que muchísimas veces dijimos acá es que somos energía, somos amor y somos inteligencia. Dijiste vos en un momento que lo opuesto al amor no era el odio. No era el odio, sino el miedo. Y bueno, yo sugiero simplemente esto, también como un atisbo de lo que es el curso, para las personas que hablaron y con mucha atención y con mucho amor los escuché. Propongo que ejerciten ya, ahora, en este momento, el amor que somos. A veces hace falta por ahí remitirnos a un ser querido, porque no estamos acostumbrados a vivir quiénes somos. Y vivimos quiénes somos cuando surge algo de afuera. Bueno, esto me lo has dicho antes cuando yo he hecho la introducción sobre el miedo y he llamado a alguna persona sobre el miedo y tú has dicho, cuando ya estaba sonando la música, estábamos a micrófono cerrado, tú me decías, cuando llegue el miedo, sentir el amor, conectar con el amor. Y yo te he dicho, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Justamente porque el ejercicio de la energía, por ejemplo, que somos, es fácil. Si yo te digo a vos, vamos a ejercitar a tener este músculo en tal o cual parte de las piernas o de los brazos, es 1, 2, 1, 2, una vez lo hablamos, 1, 2, 1, 2, y eso sale fácil. Y eso es lo que somos. Y ejercitamos, y cuanto más ejercitamos, más lograremos el resultado que queremos. Encontrar que somos energía y la fuerza y la vitalidad. En el amor pasa exactamente lo mismo, solamente que no lo ejercitamos más que cuando algo de afuera, porque estamos desconectados del ser profundo, verdadero que somos, sucede. Cuando sucede afuera, respecto del amor, vivimos el amor. ¿De dónde salió ese amor? Sino de adentro de uno. Está muy bien, está afuera, está el estímulo, por eso estamos en esta existencia. Pero ejercitemos ahora, propongo ya, ahora mismo los que estamos aquí, quienes escuchan, si les parece. Bueno, ejercitamos, sentimos el amor. Por ahí necesitamos remitirnos a un ser querido, hagámoslo ya. Y entonces sentimos, respiramos con profundidad el amor que somos. Solo esto ya afloja todo lo demás, incluido el miedo. Más ejercitamos el amor, porque si no serían palabras nada más. Lo opuesto del odio es el miedo. Y el amor... Bueno, yo te he hecho una aclaración ahí que me ha servido a mí. Además, mientras te la decía, me ha servido. Porque te he dicho, lo opuesto al amor es el miedo. ¿Qué te he dicho yo que he pensado? Mira qué interesante. Te he dicho, porque la gente que odia... En realidad, lo que le pasa es que tiene miedo. Exacto. Y ahí yo me he aclarado yo a mí misma. Claro. Se lo decía. Y lo podemos hacer cuando nos da bronca de algo, que ahí aparece la reacción frente a algo, que es una idea también que uno tiene de algo. Ahí a ver si se puede. Pero lo que pasa es que uno está tan agarrado a la idea que cree tener de uno y las ideas que uno tiene, que le cuesta en ese momento querer hacer el ejercicio. Pero si uno insiste sobre ejercitar esto que soy, porque eso soy. Esto es el curso. ¿Quiénes somos? ¿Qué y quiénes somos? Porque si no sería puro palabra, que yo ya me había cansado de pensar y pensar y pensar, y estaba parada en el mismo lugar. Hasta que Blay me dice, ejercita quién sos. 1, 2, 1, 2 con el amor, te dije una vez. Bien, la autorrealización se puede, leo palabras de Antonio Blay, se puede entender en 2 sentidos. El primer sentido es que la persona llegue a vivirse plenamente, a sentir su vida
su realidad concreta como ser humano, colmada en una existencia integrada con el mundo que le rodea. Es sentirse vivir plenamente, sentirse ser uno mismo en relación con el mundo. Esta diríamos que es la acepción más occidental. En un sentido más profundo, autorrealización supone llegar a descubrir, a realizar cuál es la identidad última de cada uno de nosotros, descubrir la identidad. Identidad significa quién o qué es lo que realmente somos, no como seres humanos particulares, concretos. De hecho, somos una suma de cosas constantemente cambiantes, sino como identidad última, lo que hace que en nosotros surja esta noción de sentirse uno mismo. Esta identidad que permanece idéntica a lo largo de todos los cambios que se suceden en la vida, a lo largo de todas las circunstancias que pueden ir cruzándose en nuestros caminos. Ahí está. Después habla, por eso, de las 3 cualidades que tenemos que ejercitar y a través de eso, bueno, sigue el curso. Pero lo más importante de todo es estar atentos a que el estímulo es importante, pero está afuera y lo que surge, lo hermoso, surge de dentro. Yo me recuerdo estando frente a un paisaje hermoso, digamos por ejemplo las cataratas, y uno ¿qué hace? Todo el movimiento que tiene que hacer para llegar a esa plenitud que somos. Y entonces uno decide ir a las cataratas para sentir la plenitud que uno es, ¿no? Sí. Y uno cree que yendo a las cataratas se para ahí, ¿qué le pasa? Siente. Ahora, uno se da vuelta, toma la maleta y vuelve a su casa. ¿Qué quedó de esas cataratas? Unas cuantas fotos. Nada más. Podría uno, para empezar a hablar del curso, decir, bueno, por ahora mi sensación, mis ganas, es creer que está en las cataratas. Entonces sugiero, se para uno, digo las cataratas como el parque de la esquina, que me parece que es tan lindo y ahí quiero ir, entonces uno pone las zapatillas y va hasta allí, no hace falta las cataratas. Ese lugar que uno dice, voy allí porque allí voy a sentir. Entonces, como ejercicio sería, bueno, voy a las cataratas, siento todo eso, registro todo eso y me voy con el sentir. Me voy con el sentir de las cataratas. Si uno empieza a ejercitar esto por la mañana, sintiendo eso que le gusta, cierra los ojos porque se va a caer solo lo de afuera, la catarata o lo que se llame, o mi amigo o mi amiga, se va a caer solo cuando uno descubra quién es. No es que no voy a necesitar amigos ni ir a las cataratas, eso no sé, como dice Blay, yo no te diré qué tienes que hacer, eso es tuyo, pero seguramente empiezan a aflojarse, las cosas ya no van a ser igual y todo va a ser para mejor, para mayor plenitud. Entonces, yo por la mañana cierro los ojos, antes de empezar a decir todo lo que tengo que hacer, cierro los ojos y recuerdo ese lugar que me gusta y empiezo a sentirme muy bien. Y con ese sentir salgo a la vida, con ese sentir. ¿Por qué abandono ese sentir? Y ese sentir es quién soy. Lo dice Blay de miles de maneras. En este curso damos la vuelta, porque las da Blay, y allí vamos, para decirnos lo mismo. Pero ¿por qué necesito desprenderme de ese sentir? Es tan simple, pero tan simple la propuesta de Blay de que nos demos cuenta de nosotros, ese darse cuenta de quiénes somos, no de darme cuenta de lo que está pasando afuera. Primero de darme cuenta de dónde sale plenitud que yo busco afuera. Y está muy bien que lo busque afuera porque estoy desorientado. Pero aquí hay una experiencia a hacer todos los días y a cada minuto de nuestra vida. Entonces nos va a pasar, yo les digo, sin duda, porque eso le pasa a todo el mundo, porque eso es todo el mundo, todos somos eso, todos somos uno, ahí tiene sentido la frase, que si uno ejercita ese ser que uno es,
hasta de pronto se encontrará en la esquina con un bocinazo, con un colectivo y con gente que pasa, y una oleada de amor surge ¡fum!, por encima de uno, porque uno lo está ejercitando. Y cuando a uno le pasa eso, dice, esto, curso ni no curso, esto es la vida. Y ahí es imposible no seguir todas las palabras de Blay, porque ya, como te dije alguna vez también, ya no son de Blay. Ya las digo porque las vivo. Y esta es la mejor experiencia. En algún momento los libros para atrás, los libros atrás después, y empezar a vivir. Porque si no nos quedamos con que qué es el miedo y por qué, pero no ejercitamos quiénes somos y entonces estamos alejados de nosotros. ¿Por qué es tan importante descubrir la identidad? Que esta es otra de las cuestiones que plantea mucho Antonio Blay. Porque cuando se descubre la identidad, se soluciona completamente todo lo que es el anhelo de la vida, las demandas que se tienen, y se resuelven todos los problemas que la persona puede tener. Porque la persona realiza la plenitud mucho más allá de lo que había soñado, y porque es el único modo, esto es lo que tú decías antes, Gladys, de descubrir el sentido de sí mismo, de la existencia y de lo que está más allá de lo que ahora se entiende por sí mismo y por existencia. La realización se caracteriza porque es un trabajo de experiencia, volvemos a lo mismo. No es un sistema filosófico o teológico al que uno tiene que adherirse por fe o por creencia, sino que se trata de ir a ello a través de la experiencia, de la evidencia. Cuando se habla de cosas que de momento uno no ve con toda claridad, tiene que mirar si intuitivamente son aceptables como hipótesis de trabajo, hasta que a través del propio trabajo uno llegue a ver, a demostrar en sí mismo que son ciertas. En suma, no se trata en absoluto de adherirse a ninguna ideología ni a ninguna idea. Bueno, esto lo hemos dicho más casualmente al principio del programa. Claro. Fíjate que es tan simple todo. Quizá en algún momento vamos a hablar del centramiento, más adelante. Bueno, desde ese ser que es uno, vivir siempre. Y me ha pasado muchas veces que cuando me preguntan sobre este punto, me dicen, bueno, pero yo ya sé quién soy. Yo ya sé quién soy, yo ya sé. Pero no lo vivimos. Es muy intelectualizado quién es uno. Bueno, eso es muy del psicoanálisis también, te diré. Bueno, en el psicoanálisis estamos hablando del yo personal. Aquí digo, estamos tratando de tener una mirada transpersonal, más allá de lo personal. De cuál es la identidad, como leíste, la identidad última que somos, la esencia de quienes somos. Uh-huh. Dice un alumno, ¿qué es para mí Blay? Guillermina Baeza. Dice, ¿qué puedo decir sobre Blay? Creo que podría escribir muchas páginas, porque he pasado muchas horas y muy intensas junto a él. Pero por otra parte creo que escribir mucho sería hablar de lo anecdótico, y esto actualmente para mí no tiene sentido. Para mí Blay era la luz, el amor, la comprensión, la aceptación, la unidad, lo que todo ser humano debería ser. Cuando hablamos con Blay o entre nosotros en su presencia, nos enseñaba a estar presentes y a mirar, no a pensar y a dar vueltas y vueltas a las ideas. Él siempre nos enseñaba lo esencial. Al lado de Blay se vivía una libertad sin límites, una libertad que no tiene nada que ver con la idea terrena de libertad. Era una libertad hecha de energía, de amor, de luz, de unidad. Con Blay siempre había comunicación, tanto si se hablaba como si se estaba en silencio, porque él siempre, siempre estaba presente. Qué bonito, ¿eh? Está buenísimo. Esto de los elocuentes silencios, ¿no? Que uno cree que ya deja de estar, ¿no? Y incluso decide dejar de estar cuando le parece que la situación no amerita, porque... Y Blay nos dice, amerita que estoy vivo y soy quien soy, y amerita todo lo que pasa y los estímulos en esta vida existencial. Entonces, también es un lindo ejercicio. ¿Ves? Todo es ejercicio, todo es experimentar. Es no estar presente frente a circunstancias que decimos, esto lo vale.
justamente ahí donde no lo vale, donde decimos y ahora nos viene un bostezo o una rabieta a veces porque queremos salir de ahí, ahí digo, desde mí voy a vivir esto que está sucediendo, porque acepto que esto está sucediendo y lo vivo porque amerita que yo esté aquí y que el otro esté presente. Cambia, la vida es una aventura, sí, no es una repetición, es una aventura. Con esa aventura nos despedimos de Antonio Blay y de Gladys Améndola y de Carlos. Gracias a los dos. Hasta luego. Nos vemos. Os invito al último programa de este mes, si os parece. Con muchas ganas. Está muy bien lo que ha dicho esta oyente, lo del perdón. Sí, me parece a mí que es una clave importante. Es una referencia, un punto que podemos tener ahí. El de perdonarnos, perdonar, pero el de perdonarnos, tener miedo. Porque nos culpabilizamos mucho por estar mal y por tener miedo. Hay un enfado. Y claro, eso alimenta más todavía el miedo, la culpabilización. Claro, es lógico. Está bien tener así esa idea, ¿no? De me perdono estar donde estoy y no poder estar bien. Y además, yo quiero deciros algo. Nos creemos que la gente está fenomenal y que nosotros estamos fatal. Y la gente no está fenomenal. La gente está hecha polvo. Mucha gente, muchísima gente. Yo estaba leyendo hoy unas estadísticas sobre ansiedad y se habla de casi el 35-40% de la población mundial. Y esto es lo que se sabe. O sea, estos son lo que los cuentan, los que van a una consulta o a un servicio de urgencias porque tienen una crisis de ansiedad. Esto es lo que teóricamente se sabe. ¿Tú sabes la cantidad de gente que debe sufrir ansiedad, que debe tener crisis de pánico, que debe tener miedo? Yo estoy absolutamente convencida que supera el 50, el 60 y el 70%. Y, por supuesto, a lo largo de la vida de una persona, todos tenemos momentos con mucho miedo o con menos miedo. Pero que no nos sintamos distintos y diferentes porque estamos mal y los demás están bien. Y yo, fíjate qué mala suerte tengo y por qué a mí. Que hay mucha gente que está fastidiada, muchísima gente, y no lo parece. Y familias, entrecomillado, felices, que parecen felices y no lo son. Lo que pasa es que hay gente que da la cara y hay gente que no da la cara. Quiero empezar con el término del día de hoy. Estábamos ya atravesando la letra B y ya la próxima semana vamos a entrar en la C. Bueno, en este diccionario de la iluminación, en este ABC de la iluminación y del crecimiento personal. Búsqueda. La vida es una búsqueda, no una pregunta. La vida es un misterio y no un problema, y la diferencia es inmensa. El problema ha de ser resuelto, puede ser resuelto, debe ser resuelto, pero el misterio es insoluble. Ha de ser vivido y experimentado. La pregunta, una vez resuelta, desaparece. Para descubrir un misterio tienes que disolverte en él. El misterio permanece. El que desaparece eres tú. Es un fenómeno completamente diferente. En filosofía el problema desaparece, pero tú permaneces. En religión el misterio permanece y tú desapareces. Te evaporas. El ego está muy interesado en las preguntas y tiene mucho miedo al misterio. Las preguntas surgen del ego, que juega con ellas y trata de encontrar las respuestas. Pero cada respuesta genera a su vez más preguntas. Es un proceso interminable. Por eso la filosofía no ha llegado a ninguna conclusión. Las preguntas son, definitivamente, alimento para la mente. ¿En qué mundo te gustaría vivir? Uno rico donde puedas ver osos hormigueros, pandas, elefantes, yaguaretés,
nutrias marinas y águilas en sus paisajes naturales? ¿O uno pobre donde solo quedan sus recuerdos? Creemos que a todos nos gustaría tener la posibilidad de visitar el Parque Nacional Los Glaciares, para poder ver un huemul o abrir la ventana de nuestras casas y seguir escuchando el canto del zorzal. Tú te ocupas de ti, yo me ocupo de mí. Esa es la afirmación de esta semana. Hasta la próxima semana. Pero yo qué sé, se me antoja. ¿Y si yo me ocupo de ti un poquito? Y tú te ocupas de mí otro poquito. Eso me gusta. Estrenamos esta noche una nueva colaboradora del programa La Voz de la Noche. Nuestra queridísima Marta Cohen está con muchos viajes y bueno, como ya dijimos la semana antepasada, se despidió de nuestros oyentes con mucho cariño y trabajo. Así que esta noche hemos traído a los estudios de La Voz de la Noche de Continental a otra mujer, también astróloga, Beatriz Leverato. Buenas noches, Beatriz. Hola, ¿Cómo estás? noches. Buenas noches. ¿Tú eres astróloga? Astróloga y también tarotista. Trabajo, doy clases de astrología, doy clases de tarot y trabajo en consulta combinando astrología y tarot, que son dos lenguajes simbólicos que se aprenden por separado, pero que son perfectamente compatibles para ayudar a una persona en su momento de vida, para organizarla, para ayudarla a andar, como yo digo, con un poquito un mapa que me va a ir diciendo cómo viene el camino. Nunca me va a decir qué voy a hacer yo en ese mapa, en ese camino, pero sí te puedo decir, vienen 10 kilómetros de curva peligrosa. Ahora, si vas a ir muy rápido o vas a ir tranquilo, ya depende de la libertad y la creatividad de cada una de las personas. Y Beatriz, ¿hasta qué punto son reales las interpretaciones, por ejemplo, del tarot, teniendo en cuenta cómo estés tú ese día? Sí, está muy bien lo que vos Claro, contás. porque es un canal, entonces... Sí, siempre el tarot va a marcar mucho lo que le pasa a la persona desde lo emocional y muchas veces marca también situaciones que la persona desconoce. Entonces es un mapeo en donde bueno, justamente una de las cosas más interesantes del tarot es poder conversar con el otro. Y muchas veces, como tú decías, el tarot muestra lo que le está pasando a la persona en este momento. Por lo cual, la persona, al devenir consciente, al darse cuenta, viste que uno a veces tiene sensaciones, pero no sabe muy bien lo que le pasa. El tarot te ordena, te dice, era esto era lo que me asustaba, esto era lo que me angustiaba. Y ahí mismo, digamos, al uno empezar a ser más consciente de lo que le pasa, se va, yo no digo solucionando, pero se va aclarando un poco el camino. No está, digamos, tan discriminado qué son las emociones y los pensamientos de la persona y qué es lo que realmente está por suceder o está pasando, pero justamente como somos artífices de nuestro propio destino, el ir estando más conscientes y con menos miedo, aprovechando el tema de la noche, digamos, los climas que marca el tarot son vividos, si quiere, con mayor conciencia y con mucho menos temor, por lo cual uno está más relajado y aprende más, saca más provecho de la experiencia, está menos asustado. Bueno, la astrología, que es un poco el tema Sí, señora. con el que tú nos vas a acompañar y nos vas a instruir. Vamos a intentar. Semanalmente, porque nuestros oyentes ya se acostumbraron con nuestra querida Marta a ver un poco cómo venía la semana a través de la luna y queremos que así siga siendo. ¿Qué explicación le darías tú a la astrología como ciencia? ¿Qué es la astrología? Sí, quizás también yo me preguntaría si realmente es una ciencia, ¿no? Yo, la verdad que creo que la astrología se maneja mucho por un lenguaje, si quiere, más simbólico, no es tan racional, no es tan lineal, tiene un montón de siglos, ¿no? De hecho, los Reyes Magos... Tiene todos los siglos. Los siglos son de la astrología. Es un misterio realmente cómo empezó la astrología. Recordame cuál era tu pregunta. ¿Qué es la astrología? Me fui con los Reyes Magos. ¿Qué es la astrología? La astrología es un lenguaje simbólico. En verdad me parece que es un lenguaje que consta de 12 pulsos y que todo el tiempo nos está hablando de nosotros mismos. Y de alguna manera habla de, ¿no?, esto de lo que es adentro es afuera, algo de
cierta ubicación de los astros, de los planetas, está marcando un clima del que nosotros somos totalmente partícipes. Somos ese aliento que respiramos el primer segundo que estuvimos en este mundo, y ese pedacito de cosmos está tratando de entenderse todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué no son iguales dos personas que han nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar? En el mismo lugar. Astrológicamente hablando. Sí, perfecta tu pregunta, es excelente. Porque la astrología, cuando uno ve el mandala, cuando uno ve el mapa, ve lo potencialmente posible. Yo uso mucho la imagen de estar mirando el pentagrama musical de la vida. Pero lo que le sucede a la astrología es que marca quizás un lado, por decir, muy agresivo, muy intenso, otro lado muy relajado, muy suave, otro lado muy inquieto. Y no podemos, en general, identificarnos con esos 3 o 4 ritmos, esas 3 o 4 músicas que se ve en la carta natal. Y en general elegimos ser, por decir, el pacífico. Y sin embargo, nuestro lado beligerante y peleador sigue estando presente, y nos enamoramos de la persona muy agresiva, o nuestro padre. Siempre por destino van a venir los otros dos personajes. Y contestando a tu pregunta, porque la carta tiene luces y sombras, porque no podemos vivir todo lo que es nuestra carta, por lo cual uno puede haber nacido en el mismo segundo y uno ocupar un lugar de la carta y otro el otro, o otros personajes que aparecen en la carta. De hecho, con los gemelos pasa mucho, que quizás nacen con 2 o 3 minutos de diferencia, la carta es prácticamente igual y parece que son totalmente opuestos. Por un lado, para diferenciarse, y porque probablemente ocupen lugares de la carta diferentes, pero en la carta seguramente van a estar los 3 o 4 personajes vividos ¿se entiende? Divididos, como si dijéramos, bueno, vos vas a ser la pacífica y yo voy a ser la agresiva. Sin embargo, bueno, somos parte del mismo mapa. ¿Es claro lo que digo, Marilo? Es claro. Es claro. Si no es claro, yo te voy perfecto, a apuntar, gracias. no te preocupes. Vamos a ver. Como uno habla de esto y de las proyecciones y la luz Sí, y sombra no, todo pero el no, día. yo te bajo a tierra rápido. Perfecto, gracias. Los 12 pulsos. Sí, los 12 signos, sí, los 12 pulsos. Los 12 pulsos, así lo llamas. Sí. Técnicamente los 12 pulsos. Yo siempre lo escuché como los 12 signos. A mí me gusta llamarlo 12 pulsos porque a mí me interesa que la astrología pueda ser reconocida como algo que está alrededor nuestro todo el tiempo, y a veces 12 signos suena algo muy alejado, ¿no? Ya. Son 12 pulsos o 12 momentos. No sé si quieres que te los describa, sí. Te los cuento. Sí. Bueno, el primer pulso es el pulso ariano, ¿no? Y de hecho, cuando uno dice vamos a poner un kiosco, esa acción, ese deseo sin saber cómo lo voy a hacer, es Aries, ¿no? Son impetuosos, decididos, frontales, pero no son meditadores de si es posible hacerlo, son personas en general muy impulsivas. Una vez que yo tengo un deseo, voy a tener que ver cómo lo hago, con qué plata cuento, qué recursos tengo. Ese momento de freno, de ver cuál es la materia con la que dispongo, es el momento taurino. Tauros son famosos por ser muy buenos banqueros, muy buenos productores de plata, y por otro lado tienen fama de ser un poco testarudos, tienen este peso, esta inercia que a veces les cuesta modificar y cambiar de idea, ¿no? Es el momento de detenerse y ver con qué materia cuento. Eso es Tauro. Géminis será el siguiente signo, que es el momento en donde digo, bueno, este kiosco, ya sé con qué plata cuento, con quiénes lo voy a hacer, o empiezo a preguntar, vos ya tuviste un kiosco, cómo te ha ido, cómo te fue. Este momento de preguntar, de necesitar de otros, de experimentar distintas variantes, es el momento geminiano, ¿no? El tiempo de no tener las cosas claras, pero de necesitar mucho vínculo y mucho contacto con otros. Eso es sociable, inquieto, a veces parecen como que estar haciendo muchas cosas a la vez. Eso es el momento geminiano, y lo uso como ejemplo de kiosco porque digo, todos hemos en algún momento de nuestra vida pasado por estos momentos geminianos, arianos. Continúo con Cáncer. Cáncer, que es el signo, el número 4, justamente es el momento de tomar una decisión y cerrar y comprometerse. Bueno, quizás no podré poner el mega kiosco, la gran tienda, lo voy a poner aquí en este barrio, en mi lugar conocido, quizás cerca de mi familia. Ese momento de elegir y cerrar en lo conocido y en lo que me da seguridad es el momento canceriano, que por un lado son personas que tienden a comprometerse, a firmar, y por otro lado necesitan mucha seguridad, son muy familiares, muy de moverse en mundos conocidos. Ese momento de la forma y del compromiso con lo conocido es el momento canceriano. Y hasta acá hemos recorrido los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Ahora empieza de vuelta otro pulso, digamos otro momento de fuego, que es el momento de Leo, que es el signo que estamos ahora viviendo, que es otro momento de salida. Bueno, puse el kiosco, ahora necesito que ese kiosco sea publicitado, sea visto. Es el momento de poner las marquesinas, las luces de colores,
de hacer publicidad. El momento de salir a hacer ruido y hacerse notar es el momento de Leo. Por eso los leoninos tienen fama de ser como un poco egocéntricos, muy expresivos. También hay muchos artistas, muchos cantantes de Leo necesitan mostrarse y tienen fama de un poco ególatras, narcisistas, ¿no? Esto de, bueno, quiero que me vean. Vamos a Virgo. Virgo es el nuevo signo de tierra, luego de Tauro. Bueno, después de que hice toda la publicidad posible, que me mostré todo lo más posible, Virgo será el momento de hacer balance. Bueno, ¿cómo me fue en este tiempo? ¿Estuvo bien encarada la forma de salir? ¿Debo mejorar? ¿Debo cambiar algunas actitudes? Este momento de análisis, de balance, de evaluación, es el momento de Virgo. De hecho, en Virgo hay, digamos, una mente muy cuestionadora, que a veces los virginianos tienen esta dificultad, tienen como una mente laberíntica, en donde parece que nunca pueden terminar de definir, porque siempre están cuestionándose, siempre están evaluando nuevas posibilidades. Son personas muy observadoras, muy serviciales, muy de estar tratando de ayudar y de mejorar las situaciones, pero a veces un poquito complicadas para definir, porque son muy críticas y seguramente de ellos mismos primero. Voy a Libra. Es el siguiente signo de aire luego de Géminis. Libra será el momento en donde después del balance de Virgo dice, bueno, quizás necesito a otro, quizás necesito un socio, otra persona que me ayude, que lo vea desde otro ángulo. Libra será un signo naturalmente de asociarse, de buscar al otro. Son personas que están siempre teniendo muy en cuenta la mirada del otro, por lo cual son muy buenos negociadores, son excelentes anfitriones, a veces excesivamente seductores, porque la mirada del otro es casi más importante para Libra que su propio deseo. A veces tienen fama de ser un poco dubitativos, un poco histéricos, pero en principio son personas muy sociables y que tienen muy en cuenta al otro. Una vez que tengo el socio, que es el momento libriano, vendrá el momento escorpiano, que es el momento, como se dice, de tomarse ese socio en serio. Escorpio es el momento en donde el vínculo tiene que llegar a un compromiso tal, en donde si no se habló todos los temas tabúes de, bueno, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa si hay ganancia? ¿Qué pasa si hay pérdida? ¿Quién se hace cargo de los agujeros negros que han quedado? Todos estos temas oscuros y estos temas tabúes y complicados son, como se dice, el momento de Escorpio, el momento de hacerse cargo de todo aquello que la humanidad no quiere ver. Por lo cual los escorpianos son muy buenos terapeutas, son excelentes curadores, están siempre ahí donde hay dolor para ayudar y para comprender al otro, pero a veces tienen fama de ser un poquito manipuladores, complicados. Son personas muy intensas y que la vida nunca va a ser light al lado de un escorpiano. Vamos a Sagitario. El último signo de fuego, luego de Aries y Leo, es otro momento de salida. Yo siempre digo que Sagitario tiene esta vitalidad tan particular porque debe salir del conflicto escorpiano. Entonces será el momento en donde digo, bueno, si solucioné todos los problemas con mi socio, es el momento de crecimiento y de expansión y de realmente que esa alquimia, ese encuentro con el otro me ayudó a estar mejor. Si no solucioné, quizás Sagitario a veces tiene una tendencia a ser un poco negador, ¿no? Como que, bueno, está todo bien, hagamos de cuenta que no nos peleamos nunca, sigamos adelante. Por lo cual Sagitario son personas muy vitales, muy optimistas, que a veces lindan el optimismo que ya parece el negador, ¿no? Sí. De mucha exuberancia. Capricornio será el momento de conformar esta vitalidad sagitariana en una gran empresa, ¿no? Capricornio es el gran empresario, el que se hace cargo de grandes proyectos, son personas muy laboriosas, pero también que saben llevar adelante situaciones donde hay que sostener mucha estructura y mucha responsabilidad, ¿no? Son personas que tienden a ser, como te decía, muy exigentes, en principio con ellos mismos y también con los otros. Como se dice, Capricornio es mucho mejor jefe que súbdito, ¿no? Le sale muy bien dar órdenes y organizar las cosas. Luego vendrá Acuario, que ya estamos en la etapa final. Siempre Acuario va a tener que, si se quiere, recrear la forma conocida, por lo cual el lugar acuariano es muy difícil porque parece que con Capricornio ya se consiguió la máxima forma, ya no hay mucho más que hacer, por lo cual Acuario tendrá un lugar o muy creativo, pero por otro lado lo creativo necesita romper con lo conocido, por lo cual esta mezcla de loco y de genio, exuberante, extravagante y bicho raro es muy acuariana, ¿no? Esta gente que no se sabe en qué andan, porque justamente no les tiene que cerrar la sociedad y las formas tal cual son, porque tienen que inventar algo nuevo, por lo cual son muy creativos, pero a veces un poco raros, están siempre como fuera del tiempo. Y Piscis, que es el último signo,
Es el signo en donde o ya comprendí toda la vuelta y ya entendí, por seguir con el mismo ejemplo del kiosco, con Acuario quizás me inventé una forma muy diferente de vender estas golosinas, o armé una gran red de kioscos con Acuario. Si se viene este movimiento creativo y quizás de desapego acuariano, Piscis quizás es el momento de poder trabajar mucho más relajado, o quizás hacer que otros trabajen, dar trabajo a otros y yo dedicarme a algo diferente, algo nuevo. En general, Piscis tiene más que ver con cuestiones espirituales y trascendentes y no tanto con la materia y la forma concreta. Piscis es un signo que tiende a ser muy diluido, extremadamente sensible, por lo cual tenemos las personas más compasivas y más amorosas del mundo y a veces los más despistados y los más colgados, los que más le cuesta sostener la forma y la realidad objetiva tal cual se presenta. Tenemos siempre las O sea que para montar el famoso kiosco lo mejor es tener 12 socios. 12 socios. Y depende, todo depende. Por ahí con un buen complemento, con 2, si sos de Aries, por ahí un buen libriano puede venir muy bien. Bien. Luna llena. Hoy hay luna llena. Hoy hay luna llena. ¿Qué significado tiene? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? No sé si hay que hacer mucho. La vida ya se encarga de que hagamos. La luna llena es un momento en donde el sol está en un signo, que en este caso está en Leo, y la luna está en el signo opuesto, que es el signo de Acuario. Una vez por mes tenemos luna llena, cada una en el signo que estamos viviendo. Lo interesante de la luna llena también es pensarlo en lo activo, en lo astronómico inclusive, que es que el sol está en un costado, la Tierra está en el medio y la luna está atrás, por lo cual la luna puede reflejar la mayor capacidad de luz solar. Es el momento en donde la noche, que simbólicamente lo oscuro, el inconsciente, tiene la posibilidad de ser iluminado totalmente, ¿sí? Uno después, si sabe astrología, podrá ver, Leo Acuario, en qué lugar de mi carta natal caen, pero como más general, es un momento para devenir conscientes de todas aquellas cosas que en otros momentos del mes quizás nos cuestan más. Es un momento en donde todo sale a la luz, por eso es la noche de los lobisones, ¿no? Porque nuestros lados más oscuros, nuestros lados más salvajes, pueden ser vistos. Una cosa es si te toma el lado salvaje como al lobizón, o uno puede reflexionar y ver esos lados más animales y más oscuros que en otros momentos quizás no estamos dispuestos a conectar y a hacernos cargo. De hecho, las lunas llenas son noches que se dice hay más nacimientos, que hay más accidentes, como que todo está exacerbado, todo está exaltado. Pero para uno mismo está bueno trabajar sobre, yo digo, los lados más oscuros de uno mismo. ¿Qué sería de qué manera, por ejemplo, esta noche, las personas que nos están escuchando, hablando del tema del miedo, por ejemplo, cómo se puede aprovechar la luna llena? ¿Cómo se puede aprovechar la luna llena? Pregunta complicada. Sí, yo no sé si tengo un método así para todo el mundo igual. No, pero ¿qué se te ocurre? Si tienen herramientas, si son meditadores, es una muy buena noche para meditar. Si uno necesita hablar con alguien, es un muy buen momento para poder decirse todo lo que uno no se anima. Y quizás a veces yo doy métodos míos, cada uno tendrá por ahí otras metodologías. Yo a veces les recomiendo a las personas que escriban qué cosas tienen, ¿no? Como miedo, qué cosas las frenan y quizás qué cosas tienen como talento. Siempre me parece que la escritura es una forma de plasmar y de poder ser más objetivo que cuando uno se queda como enroscado con su propia mente y ya no sabe ni siente ni por qué tiene miedo. Pero digo, seguramente energéticamente es más fácil verse a sí mismo con una noche de luna llena, pues digo, escribir puede ser un gran método, hablar con alguien que no me animo a decirle todas las cosas también sería interesante. Y cada uno podrá ir encontrando un método que le permita verse. La luna llena permite vernos más. Bien. A lo largo de la semana, ¿hay algo que nos puedas recomendar de este sábado al próximo sábado? ¿Algo que les pueda recomendar? Sí, de este sábado al próximo sábado. No sé, digamos, yo no creo en la astrología en donde uno le diga a la gente qué tiene que hacer. Bueno, pero esta semana estamos en luna llena. El próximo sábado, ¿qué será? Y el próximo sábado va a haber luna menguante. Esa es la lógica, ¿no? Una vez que llega a su máxima distancia, empieza a acercarse de nuevo y va a haber luna menguante. Y en estos 7 días, de la llena a la menguante, ¿qué podríamos trabajar? ¿Qué podríamos hacer? Dependerá también de qué nos pase con la luna llena. Si me fui a dormir y no me enteré de nada, no me enteraré de nada. Pero si empiezo a ver las cosas, los 14 días de cierre de luna menguante son justamente muy buenos días para cerrar heridas, para cicatrizar situaciones, todo aquello que yo necesito culminar, darle un final y cerrar, es muy buena época, porque justamente lo menguante está cerrando, está menguando, está curando y limpiando.
son sugerencias. Bien. Beatriz, nos vemos el próximo sábado. Sí, señora. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Nos vemos. Buenas noches. La Voz de la Noche es un programa de crecimiento personal, de desarrollo humano, de comunicación, por Continental. La 1:33 Ya no, claro, los segundos siguen su camino. Hace mucho que no hablamos del Tom Mantra, hace mucho que no escuchamos un Tom Mantra en La Voz de la Noche. ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy? Luna llena. Sobre todo cuando hay personas que nos hacen bien, que nos hacen tanto bien. Se llama Jorge Drexler. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Hay gente que nos hace bien y hay gente que no nos hace bien. Y esto es una realidad. Así que la gente que no te haga bien, no estés con esa gente. Empieza por cuidarte a ti misma, a ti mismo. Ponerte en primer lugar.
y saber lo que quieres y lo que no quieres, lo que puedes, porque a veces no puedes con ciertas energías, con ciertas personas, y lo que sí puedes. Por cierto, que Marley Quenerth no ha dejado La Voz de la Noche. Digo por vuestras llamadas. En España están en pleno veraneo, mes de agosto, y están descansando algunas de las colaboradoras de La Voz de la Noche, como ha sido el caso hoy de Paloma Cavadas y como está siendo el caso de Marley Quenerth, que volverá en septiembre a estar aquí con nosotros. Volverá al cole. Y Paloma también, por supuesto. Volverá al cole. Tenemos un propósito durante todo el mes. Y es un propósito ecológico. Se lo vamos a dedicar a los chinos. Fíjate por dónde. Hacernos cargo del calentamiento del planeta. Eso quiere decir hacer lo posible para que no se caliente más, para que no se siga agrietando la capa del ozono. La capa del ozono es una especie de crema protectora, crema que nos protege de los rayos solares. Cuando esa crema se agrieta, se estropea, se rompe, o no nos la echamos, corremos el riesgo de enfermar nuestra piel y enfermar nuestro cuerpo. Eso es lo que le está sucediendo a la Tierra. Por eso, por ejemplo, en Buenos Aires, hoy hacía un sol muy agradable y pues no sé los grados que tendríamos, pero parecía un día de primavera, otoño-primavera. En absoluto un día de invierno, de esos lluviosos, yo recuerdo el año pasado, antepasado. No es un invierno frío. Ha habido algunos días, pero eso se está notando. En Europa está sucediendo lo contrario. En vez de hacer muchísimo calor, está haciendo muchísimo menos calor. O sea que hay un desajuste en el tiempo que se corresponde con la estación en la que estamos. Y el causante de todo ello es el sol, que está afectando a la Tierra y que la Tierra se está calentando más de lo que puede soportar. Por lo tanto, si tu cuerpo se calienta más de lo que tú puedes soportar, tus órganos empiezan a enfermarse. Y eso es lo que está sucediendo. Que los órganos de la Tierra, que somos nosotros, las plantas, los animales, están enfermando porque la temperatura no es la adecuada. Y de pronto, pues un glaciar deja de ser un glaciar y se convierte en agua. Y los osos polares, donde viven, no pueden nadar eternamente, solo por unas horas. Muchos se están ahogando porque no tienen lugares ya donde apoyarse. Fijaros qué barbaridad. Un ejemplo, ¿eh? Ya se les podían deshelar el suelo a los que cazan focas, pero no es así. Entonces, cuidemos y hagámonos cargo del calentamiento del planeta, ya que algunos dirigentes políticos no lo quieren hacer porque no les interesa económicamente. Bueno, pues tú puedes poner tu granito para que esa arena convierta la playa en un hermoso lugar. Es como el cuento de las estrellas, me parece que os lo he contado alguna vez, ¿no? Es un hombre que está paseando por la playa. ¿Lo conoces, Carlos? Está paseando por la playa y a lo lejos ve a alguien que se agacha y se levanta, que se agacha y se levanta, y a medida que se va acercando, temprano por la mañana, se da cuenta que es alguien que está tirando estrellas de mar al mar. Estrellas que con el oleaje han quedado en la playa y se están secando por el sol. Y cuando se acerca le dice: pero bueno, ¿no se da cuenta lo absurdo que es? Tiene aquí cientos de estrellas, se van a quemar por el sol, usted no puede hacer nada. Y aquel hombre se agacha, agarra una estrella de mar y le dice: para esta cambia todo, y la tira al mar. Eso es lo que nosotros podemos hacer con el calentamiento de la Tierra. No tirar las pilas, buscar contenedores de pilas, reciclar el papel, utilizar la menor energía posible, las calefacciones también, a los grados que necesitas, no más. Ese tipo de cosas que pueden ayudar para que mejoremos entre todos y nos mejoremos a nosotros mismos. ¿En qué mundo te gustaría vivir? Uno rico donde puedas ver osos hormigueros,
pandas, elefantes, yaguaretés, nutrias marinas y águilas en sus paisajes naturales? ¿O uno pobre donde solo quedan sus recuerdos? Creemos que a todos nos gustaría tener la posibilidad de visitar el Parque Nacional Los Glaciares, para poder ver un huemul o abrir la ventana de nuestras casas y seguir escuchando el canto del zorzal. Hola Mariló, bueno, mi nombre es Silvia, Scarlett de Rosario, y con relación al tema del miedo, me parece interesante comentar esto que se habla tanto ahora, de que somos adictos a las emociones, en este caso al miedo. Entonces, en este reconocimiento de esta adicción, sería importante reconocer el momento en que nos está ocurriendo y conscientemente virar o cambiar para sentir cualquier otra emoción positiva, como puede ser el amor, la alegría, y dejar de seguir fortaleciendo esta adicción, para no sentir tanto esto y sentir otras emociones que nos ayudan mucho más a seguir. Bueno, muchísimas gracias, te escucho siempre. Un beso. Hola Marilo, quería decirte que me hace bien escuchar tu programa. Por ese motivo te doy las gracias. Te escucho todos los sábados. Este es un mensaje para Mariló. Mi nombre es Paula. Mira, yo nunca me sentí querida por un hombre, pero sí me siento muy querida por mi hijo. Lo que me da mi hijo, realmente encuentro el amor totalmente natural y totalmente sano, que nunca me lo dio ninguna persona, ningún hombre ni nada en la tierra. Bueno, quería dejar ese mensaje y un beso muy grande para vos. Muchas gracias. Yo quería comunicarle que gracias a vos perdí el miedo, porque hace 6 años que me quedé sola y vos me enseñaste a salir, que vendí todo y me compré en otra provincia, porque no podía olvidar a mi marido. Y bueno, perdí el miedo, como digo. A veces vos me ayudaste. Por eso te doy muchas gracias, porque cada día me enseñás cosas nuevas. Gracias, Marilu. Soy Inés de Salta. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras por la confianza y por hacer de nuestras palabras un camino, lo cual ya es muy importante. Tenemos en nuestra línea telefónica 49994000 la Nelida. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Digamos que bien. Digamos que bien quiere decir mal. Ajá. Mal. ¿Cuánto nos cuesta decir estoy mal, eh? Sí. ¿Qué tal estás bien y estás mal, en realidad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué es lo que pasa, Nelida? Es que tengo una hija de 18 años, la tengo internada en el hospital de niños por, según dicen los médicos, depresión. Se hace cortes en los brazos, ya hace 1 año más o menos. Y ahora tuvo una recaída y está con psicólogo, psiquiatra. Y eso, tengo miedo. Dime, ¿cómo es el tipo de apoyo que le das a tu hija? Psicológico. El apoyo que tú le das a tu hija. Sí, mucho amor. ¿Qué la dices? ¿Qué la dices? Sí, que la amamos, que tiene que confiar en Dios. Pero ella está como que no, ¿cómo te puedo explicar? Que no se acerca a Dios. Ya. Yo soy católica, creo mucho en Dios, le pido todos los días que me ayude, que me perdone si tengo pecados. Yo lo amo a Dios.
pero estoy muy triste con lo que me pasa. Uh-huh. ¿Y desde cuándo está tu hija así? Y ya va hace un año. Anduvo bien, pero ahora tuvo una recaída el domingo pasado. Ya, pero ¿cuándo comenzó? Y hace un año. Hace un año sucedió, tuviste el primer episodio, sí, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo se veía venir que algo iba a pasar? ¿Qué pasó con ella antes? Y no sé, sinceramente, no sé cómo explicar. Yo me di cuenta un día que se descompuso, que la llevaron del SAME y ahí nos dijeron que se estaba lastimando. ¿Se autoagrede? Sí. ¿Y ella te explica por qué lo hace? Según ella dice que no sabe calmar el dolor que tiene, un dolor que tiene ella que todavía no nos dijo qué es, y que por eso se hace daño. O sea que el daño físico que se hace le tranquiliza el dolor que ya tiene. Es inferior al dolor que ya tiene. Sí. Es mayor el dolor que ya tiene. Claro, sí. ¿Y tú sabes si le ha pasado algo a tu hija? No. ¿Intuyes algo como madre? No, yo hablé, hice preguntas, pero ella dice que no. ¿Pero tú qué intuyes? Que algo le habrá pasado fuera de casa. Uh-huh. Y que no nos quiere decir qué es. Uh-huh. No sé. Nelida, Sí. ¿te sientes culpable? A veces sí, a veces no. Por ahí la protegí demasiado, no sé. O en algo me equivoqué, no sé. ¿Tienes otros hijos? Sí, uno de 24. ¿Y cómo es la relación entre ellos? Bueno. Uh-huh. Sí, él estudia, está trabajando. ¿Y le dices mucho a tu hija que la quieres? Sí. Que es importante para ti. Sí. Que merece mucho amor. Claro. Uh-huh. El amor lo cura todo. Todo, sí. Todo lo cura el amor. Sí. Y si ella no es tan creyente como tú, déjala su espacio, ¿sabes? Bueno. Ella necesita su espacio. Sí. Y quizá para ella no es por ahí. Uh-huh. Es por otro lugar. Sí. Deja que encuentre el lugar. Lo importante es que ella encuentre ese lugar. Uh-huh. Cuanto menos la impongas tu manera, sí. es mejor para ella porque ella va afianzándose. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Te mandamos un beso muy fuerte, Nelida. Bueno, gracias, Gracias por haber llamado a la radio. No, gracias. Buenas noches. Chao, un beso. Buenas noches. Chao. ¿Sabes qué es el agua? Es uno de los elementos más escasos de la tierra. Es mejor ducharte que tomar un baño. Si haces esto, podés ahorrar más de 200 litros de agua cada día.
8 minutos para las 2 de la madrugada, en este 16 de agosto del año 2008. Estamos en la calle Rivadavia, en la tercera planta, en los estudios de Radio Continental, haciendo un programa de compañía verdadera, de estoy contigo y tú estás conmigo. Como decía la afirmación, tú te ocupas de ti, yo me ocupo de mí. Tú te ocupas un poquitín de mí y yo me ocupo un poquitín de ti. Así que vamos con nuestra meditación, esa con la que cerramos el programa cada sábado. Un gran ejercicio para el amor es saber decir no. Cuando alguien te pide algo insistentemente, como si fuese la vida en ello, y tú no ves lo positivo en que accedas, sé capaz de decir sencillamente no. Porque si no vas a dar paso a una imposición que te convertirá en víctima y que a la larga te llenará de resentimiento y que después hará que quieras cambiar a esa persona. Y tendrás que volver a ponerla frente a ti y decir, tú haz tu propia vida. Yo no voy a enfadarme porque obres de una manera distinta a como lo haría yo. Entiendo que eres libre de hacerlo, pero eso no quiere decir que no voy a protegerme de las consecuencias de tus actos. Yo me protegeré cuando lo crea necesario, pero no voy a protegerte a ti, de ti mismo. En el amor no puede haber exigencias ni menos chantajes. El amor es libertad. Así que no intentes cambiar a nadie. Cámbiate a ti, si es eso lo que deseas, y cambiarás el mundo. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches. Así nos marchamos. Gracias por estar ahí, por hacer la radio. Volvemos el próximo sábado buscando lo innominable, lo que no puede encontrarse en ningún templo, iglesia o mezquita, ni en página impresa alguna. Uno no lo encontrará en ninguna parte. Y si encontrara cualquier cosa, no sería aquello. Como decía, nos encontramos la próxima semana. Yo me ocupo un poquito de ti, tú te ocupas un poquito de mí. Y confía, porque todos estamos unidos. Todos y todas estamos juntos. Te doy mi palabra de honor. Un beso. Buenas noches.